Durante años fueron sinónimo de riquezas infinitas, el brazo armado con el que las grandes fortunas adentran en los mercados financieros, la puerta a beneficios ilimitados, la viva representación de las grandes finanzas. Durante mucho tiempo un montón de escritores y directores de Hollywood han alimentado este mito. No resulta difícil, la combinación de poder, dinero y secreto suele dar buenos resultados. Aunque lo cierto es que no solo fueron ellos, incluso la reciente crisis desatada por la pandemia del SARS-CoV-2 nos ha dejado noticias como estas. 16 de marzo del 2020. Saba Capital gana un 175% con apuestas contra los bonos basura. El hedge fund fundado por Watt Weinstein se beneficia de la caída de los precios de los bonos de alto rendimiento. El gran corto de 2.600 millones de dólares de Bill Ackman. Uno de los maestros de los hedge fund apuesta por la recuperación del mercado de valores luego tras beneficiarse de la venta masiva por el coronavirus. Precisamente el caso de Bill Ackman, director del hedge fund Pershing Square Capital Management, es un buen ejemplo de la típica historia que habitualmente nos encontramos en torno a esta industria. A finales de febrero, el bueno de Ackman comenzó a preocuparse seriamente por cómo estaba evolucionando la pandemia del coronavirus, de tal forma que se puso manos a la obra para cubrir su cartera. Para ello, invirtió en un derivado conocido como CDS, Credit Default Swap, una especie de póliza de seguros contra los impagos de emisiones de deuda, en este caso, de deuda corporativa. Su idea era que si la crisis del coronavirus se extendía e impactaba en las empresas y en los mercados, entonces el precio de esta especie de pólizas de seguro se dispararía. De esta forma, Ackman pagó 27 millones de dólares en primas de CDS vinculadas a más de 70.000 millones de deuda corporativa. En un mes, esta operación le supuso un retorno, unas plusvalías, un beneficio de 2.600 millones de dólares. La aportación de 27 millones se había multiplicado casi por 100 en tan solo un mes. Más de 2.600 millones de dólares que no solo compensaron la pérdida de valor de la cartera, sino que con ese dinero el hedge fund aprovechó para ampliar sus posiciones a precios de cotización mucho más bajos en empresas como Hilton, Berkshire Hathaway o Starbucks. Vamos, que si la crisis del coronavirus pasa relativamente pronto, Ackman se hará con su segundo tanto. Con historias así, ¿cómo no soñar con la magia de los hedge funds? Y esto tal vez sea lo que explique el enorme crecimiento que esta industria ha registrado durante las últimas 3 décadas y que la ha llevado a gestionar a finales del 2019 algo más de 3 billones con B, de dólares en patrimonios. Fijaos. Claro que son estimaciones, porque si algo no es esta industria es precisamente transparente. Pero, ¿acaso quiere decir todo esto que estamos ante la edad dorada de los hedge funds? ¿Son estos los instrumentos que controlan los entresijos de las finanzas mundiales? Pues lo cierto es que no. Una década de sueños rotos. Más allá del mito popular y de las noticias de beneficios exorbitados que de vez en cuando se viralizan en los medios de comunicación, lo cierto es que la realidad de la industria de los hedge funds es un poco diferente. La agitación del coronavirus causa conmoción en la industria de los fondos de cobertura. La capacidad del sector para resistir todas las condiciones se puso en tela de juicio en 2008 y se está poniendo a prueba una vez más. 22 de abril del 2020. Los inversores en hedge funds realizaron la mayor cantidad de reembolsos en efectivo desde la crisis financiera. Y no solo eso, según las estimaciones existentes, esta industria ha sufrido salidas de inversores durante 13 de los últimos 17 trimestres y el número de hedge funds activos lleva reduciéndose 5 años consecutivos. Es decir, que el negocio no pasa precisamente por su mejor momento. Y la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? ¿Qué ha pasado exactamente para que de repente este tipo de fondos hayan perdido, ¿cómo decirlo?, el brillo? Pues básicamente porque su promesa de retornos ilimitados no se ha cumplido. Y es que, veréis, como veremos después, en principio el objetivo perseguido por estas estructuras de inversión es ganar dinero bajo prácticamente cualquier condición de mercado.
Sin embargo, la crisis del 2008 demostró que esto no se cumplía, y ahora la crisis del coronavirus parece estar indicando prácticamente lo mismo. Más allá de casos tan mediáticos como el de Bill Ackman, los datos nos muestran realidades totalmente diferentes. Según la base de datos de Hedge Fund Research, en lo que llevamos de año, estos fondos han sufrido caídas de en torno al 10%. Y no solo eso, desde el 2008 hasta ahora, el retorno generado ha sido más bien mediocre. Luego lo veremos con más detalle, pero antes, ¿en qué consisten exactamente estos fondos? ¿Quién los hace tan particulares? ¿Cómo operan en los mercados? ¿Cuándo surgieron? ¿Qué grandes hazañas han protagonizado? Bien, respondamos a estas preguntas. ¿Qué es exactamente un hedge fund? En cierto modo, esto es algo que ya vimos en un pasado vídeo en el que contamos el colapso del Long Term Capital Management, el hedge fund de los genios. ¿Recordáis? Uno de los mayores hedge funds de toda la historia. Los hedge funds son vehículos de inversión colectiva que operan con una libertad muy amplia. Vamos, que están muy poco regulados. Su objetivo principal, atentos que esto es muy interesante, no pasa por obtener las rentabilidades más altas, sino sobre todo por conseguir retornos elevados bajo prácticamente cualquier condición de mercado. Es decir, incluso ante mercados bajistas. Esta es su característica fundamental. Para lograrlo, no solo invierten en acciones o bonos como los fondos de inversión tradicionales, sino que utilizan muchísimo los derivados y las ventas en corto. Precisamente por ello, y porque no están regulados, se dirigen hacia grandes inversores o hacia inversores profesionales. Bien, ya nos hemos acercado, sin embargo, aún no es suficiente. Para tener aún más claro qué son estos fondos, tenemos que conocer a su vez conceptos como los activos alternativos, las posiciones cortas, la rentabilidad absoluta, el alfa o las estrategias de inversión alternativas. Los hedge funds invierten en todo tipo de activos, operan con acciones, bonos y bienes inmuebles, pero también con opciones, futuros, divisas, obligaciones convertibles o cualquier otro derivado que consideren necesario. También realizan habitualmente operaciones en corto, es decir, en vez de comprar un activo, lo piden prestado y lo venden en el mercado con la expectativa de que el precio de este baje. Luego lo recompran y se lo devuelven a su propietario ganando o perdiendo la diferencia según se cumpla o no su previsión. Dicho en otras palabras, tratan de ganar dinero siempre, no solo con las subidas de cotización, sino también con las bajadas. Y esto es precisamente lo que nos lleva al tercer concepto clave, el de la rentabilidad absoluta. Como ya hemos dicho, todo hedge fund que se precie, mediante el uso de derivados y estrategias de inversión alternativas, persigue lograr rentabilidades positivas no correlacionadas, esto es, que sean independientes de las condiciones o movimientos del mercado. Por supuesto, ese es el objetivo. Otra cosa muy distinta es que lo lleguen a conseguir. Esto es lo que en el mercado se conoce como alfa. El alfa es el santo grial de los hedge funds. Es un indicador que trata de medir la rentabilidad que se debe única y exclusivamente a la labor del gestor. Claro que es un poco más complejo. El cálculo del alfa también tiene en cuenta la beta. Esto es el grado de volatilidad de las carteras respecto al mercado. Pues bien, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo intentan conseguir todo esto? ¿Cuáles son las principales estrategias con las que estos particulares fondos tratan de tener éxito? Vale, como os podéis imaginar, hay una infinidad de posibilidades. Pero, simplificando, podemos destacar tres grandes grupos. Primero, tomar posiciones largas y cortas al mismo tiempo, es decir, básicamente financiar la compra de activos infravalorados con la venta de activos sobrevalorados. Segunda, las estrategias centradas en el valor relativo. Aquí la meta es beneficiarse del diferencial de dos posiciones correlacionadas y aislarse de la evolución del mercado. Digamos que los gestores buscan pequeñas discrepancias en los precios de activos que tienden a moverse simultáneamente. La idea es que con el tiempo esa discrepancia tenderá a cerrarse. Esto es básicamente a lo que se dedicaba el Long Term Capital Management. Y tercero, las estrategias centradas en el arbitraje puro y duro, es decir, comprar y vender al mismo tiempo un mismo valor en diferentes mercados o activos circunscritos al mismo subyacente, pero que presenten pequeñísimas variaciones en el precio.
Pero bien, ahora que ya conocemos mucho mejor qué es un hedge fund, creo que el siguiente paso es ponernos las botas, bajar al barro y conocer dónde comenzó todo y cuáles han sido sus operaciones más famosas. ¿Nos acompañas? Un camino no tan largo. El término hedge fund fue utilizado por primera vez en 1966 en la famosa revista Fortune por la periodista financiera Carol Loomis. Empleó el término para identificar al fondo gestionado por Alfred Winslow Jones, otro periodista financiero. Este es considerado el primer hedge fund de toda la historia. Para conocer sus inicios tenemos que remontarnos hasta 1949. Ese año el periodista especializado en tendencias financieras Alfred Winslow Jones puso en marcha junto a 4 socios una sociedad para invertir utilizando una nueva estrategia. Esos 5 socios desembolsaron $100.000, apalancaron el fondo todo lo que consideraron razonable y se dedicaron a abrir posiciones largas y cortas en acciones estadounidenses. Jones creó un indicador al que denominó velocidad, con el que dividió las acciones cotizadas en 2 grandes grupos. En el primero incluyó las acciones que en épocas favorables tendían a subir más rápido que el mercado, o que en épocas desfavorables caían más lento, y en otro grupo las que hacían lo contrario. La sociedad tomó posiciones largas en el primer grupo y posiciones cortas en el segundo. De esta forma perseguían obtener rentabilidades positivas con independencia de lo que hiciera la bolsa. El experimento aparentemente funcionó, lo que supuso el despegue definitivo de este negocio. Los hedge funds habían llegado para quedarse. Con todo, la operación más famosa y la que alimentó toda una fiebre que condujo a un enorme boom en la industria se produjo en el año 1992 y fue protagonizada por el mismísimo George Soros. En 1992, el fondo Quantum, pilotado entonces por George Soros y Stanley Druckenmiller, comenzó a vender libras como si no hubiera mañana. Abrieron posiciones cortas todo lo rápido que pudieron hasta que el mismísimo Banco de Inglaterra tuvo que hincar la rodilla. Soros y sus socios habían dado cuenta de que simplemente la entidad británica no disponía de suficientes reservas como para frenar la depreciación de la libra esterlina. Como resultado de esta operación, el gobierno inglés se vio obligado a sacar a la libra esterlina del mercado europeo de cambio, al tiempo que el fondo Quantum cosechó un beneficio neto, atentos, de $1.000 millones. Poco después hicieron lo mismo con la lira italiana y cosecharon un resultado similar. En total se metieron al bolsillo más de $2.000 millones. Otra operación que alimentó el mito de los beneficios infinitos. Venga, no lo niegues, estoy seguro de que ahora mismo estás deseando protagonizar una de estas hazañas. Vamos, es que seguro que muchos de vosotros ahora mismo estáis deseando invertir, montar, o yo qué sé, trabajar en un hedge fund. ¿Me equivoco? Pues, ojo. Lo siento, pero llegados a este punto nos vemos en la obligación de echaros un jarro de agua fría sobre toda esta historia. La rentabilidad. El problema es la rentabilidad. Beneficios extraordinarios, dinero fácil y rápido. Creo que los números se empeñan en decirnos algo muy muy distinto. Por ejemplo, la última década ha sido terrible para los hedge funds. Su rentabilidad anualizada ha sido incluso inferior a la de la deuda pública de los Estados Unidos. Esto ha hecho que algunos de los nombres más importantes de la industria, como por ejemplo Leon Cooperman o Eric Mindich, hayan tirado la toalla y cerrado sus fondos. Algo que por otra parte no resulta extraño, porque no se suele hablar de ello, pero las tasas de desaparición, de cierres en este negocio son bastante altas. Los altos niveles de apalancamiento, las complejas estrategias financieras, el uso masivo de derivados, sus grandes costes o la automatización de muchas de sus operaciones pueden ser algunos de los motivos que explican esta realidad. Por ejemplo, una investigación liderada por la académica Elitania Leiva mostró que la tasa de desaparición anual en esta industria entre los años 1999 y 2006 fue del 16,2%, un resultado similar al del resto de investigaciones que se han hecho. Los resultados muestran que entre el 13 y el 22% de estos fondos alternativos echan el cierre cada año. Y aunque supuestamente están diseñados para no estar expuestos al riesgo de mercado, lo cierto es que en escenarios de crisis la cosa puede ser aún peor.
Tan solo en el año 2008 unos 1.500 hedge funds tuvieron que cerrar sus operaciones. Julian Robertson, uno de los grandes actores de la industria que se vio obligado a cerrar su hedge fund, el histórico Tiger Management, en el año 2000, nos lo deja muy pero que muy claro. La clave del éxito de Tiger se sustentó en el firme compromiso que asumimos para comprar las mejores acciones y vender en corto las peores. En un contexto racional, esa estrategia funciona bien, pero en un mercado irracional, donde las consideraciones de precios y beneficios quedan relegadas a un segundo plano por los clics y el impulso del momento, esa lógica no sirve de mucho. En fin, estas son las dos caras del mundo de los hedge funds. Espero que este vídeo te haya ayudado a conocer mejor esta industria. Si ha sido así, te voy a pedir que nos eches una mano dándole al botón de like. Por cierto, antes de terminar, dos anuncios. Primero, ya tenemos ganador de nuestro último sorteo. En este caso es Miguel Sánchez Puente. ¡Enhorabuena! Y segundo, hace ya un año que Value School puso en marcha su programa de simpatizantes. Sabéis que el objetivo de Value School no es otro que promover la cultura financiera por todas las vías que sean posibles: YouTube, radio, conferencias, libros, cursos, etc. Es una misión en la que muchos nos estáis ayudando. Desde aquí queremos daros las gracias, y para los que no lo conozcáis, os invitamos a echar un vistazo a este programa. Podéis contribuir a que Value School llegue mucho más lejos al tiempo que conseguís numerosos beneficios. Os dejo por aquí abajo el link, y ahora sí, un saludo y hasta la próxima.